que el Poder Judicial que defiende tus derechos humanos era el primero que violaba los derechos humanos de los trabajadores. Unas cargas excesivas de trabajo. Es una reforma sí radical. ¿Hasta dónde esa reforma puede generar un cambio positivo y eficaz? No lo sabemos. ¿Que esta reforma surge de una demanda social legítima o de una necesidad política del gobierno en turno? Y que no es lo mismo votar, por ejemplo, a una senadora, senador, diputado, diputada, que votar a un juez que debe tener algunos elementos técnicos. Ustedes, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona si conoce al juez de primera instancia civil, le va a contestar que no los conoce. ¿Cierto? Y esta parte también involucra a la ciudadanía en los temas de la justicia verdadera. Increíblemente, ni los que estamos en el sector, en ese sector de litigio, no sabemos los nombres de los candidatos. ¿Cómo vamos a elegir a quien no conocemos? ¿Cierto? Eso es lo complicado de esta elección. Las 9 personas que estarán en su momento en la Suprema Corte son los que van a definir el destino jurídico de esta nación. Definitivamente esos son los más importantes. Los que no querían la reforma, evidentemente decían que el mensaje que estaba dando la reforma hacia el exterior era de inestabilidad. Que la economía se iba a venir para abajo porque en México prácticamente no hay justicia. Esas son palabras muy fuertes. No es verdad que todas las personas juzgadoras que impartieron justicia hasta este momento son las mejores preparadas del país. Hay que preocuparnos, la reforma ya está ahí, tenemos que acomodarnos a los cambios. Mejor, en lugar de preocuparnos, es enfrentarla de la mejor forma, ser críticos para poder solucionar, para poder mejorarla si esto persiste en el futuro. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, les doy la bienvenida a Hablando de Negocios, el blog que les trae información de diferentes áreas, diferentes ámbitos. Hoy tenemos de invitado a un gran abogado, conocedor del ambiente del Poder Judicial, y él es José Antonio, es el doctor en Derecho, José Antonio Bermúdez Manrique. Es también abogado litigante, pero fue servidor público por bastantes años en el Poder Judicial. Bienvenido, estimado abogado. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación Hablando de Negocios. ¿Nos podrías dar una semblanza de tu preparación, que es bien amplia? Ya vi tu currículum, pero pues nada más para ubicarnos aquí a nuestros seguidores con quién vamos a platicar. Claro, con todo gusto. Yo soy una persona que nació en la ciudad de León, Guanajuato. Soy originario del estado de Guanajuato. Cursé mi licenciatura en la Universidad del Estado, en la Universidad de Guanajuato. Cierto. Hice algunas maestrías, 2 doctorados, que incluso estoy de candidato doctor en esos doctorados, y espero que culminar ya esos trámites a la brevedad posible, en un par de meses. Actualmente me dedico a ser abogado postulante, lo que pues, la ciudadanía conoce como litigar. Cierto. Prácticamente nos dedicamos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho fiscal. Ya. Y tenemos ya cerca de 15, 20 años aquí en Nuevo León. Ya, qué bien. Muy bien. Pues, ¿cómo iniciaste tu carrera? Porque trabajaste muchos años también en el Poder Judicial. ¿Qué te motivó a dedicarte a esa labor? Claro, desde que era estudiante de la licenciatura,
en la ciudad de Guanajuato. Yo inicié como lo que ahora se conoce como escribiente, que en aquellos entonces se llamaba una plaza de oficial judicial, en el Poder Judicial de la Federación, en una dependencia que era la Defensoría de Oficio Federal. Ahora es el Instituto de la Defensoría Pública. Prácticamente estaba a cargo bajo las órdenes de un defensor público, y lo que hacíamos era asesorar, defender de manera gratuita a personas que no tenían los recursos suficientes para contratar un abogado. Entré en ese lugar desde 1994 aproximadamente, y de ahí fui escalando en la carrera judicial, fui actuario y finalmente llegué a ser secretario de un juzgado de distrito, de un tribunal colegiado de circuito y de los antiguos tribunales unitarios de circuito. Ya, qué bien. ¿Cuáles eran, en tu opinión, los principales aciertos y carencias del sistema de justicia durante la época que fuiste servidor público? Claro, en la época en que estuve en el Poder Judicial, definitivamente había muchos aciertos, había mucha preparación. Hubo un momento en que fue un parteaguas para el Poder Judicial cuando un ministro presidente hizo muchos cambios, sobre todo en el aspecto económico, porque los sueldos en el Poder Judicial no eran muy bien pagados. Y había muchas carencias materiales, de hojas, de tinta. Bueno, en aquel entonces utilizábamos la famosa máquina Olivetti, la máquina mecánica, y había muchas carencias en el Poder Judicial. Incluso los abogados, que eran los titulares o nuestros jefes, porque en aquel entonces era todavía estudiante, son los que aportaban incluso las hojas de máquina para poder hacer las sentencias, etcétera. Vaya. Y hubo una gran reforma donde se dotó de autonomía al Poder Judicial, sobre todo autonomía presupuestaria, y ahí vino un cambio importante donde se dotó de mayores recursos al Poder Judicial. Se crearon más tribunales, porque siempre había permanecido la necesidad de una justicia pronta en México, y eso necesariamente cursa por la creación de más tribunales. Se crearon más tribunales. Sí, a la par de esto había deficiencias como en todos los sistemas humanos y sociales, y en las instituciones públicas. Se generó el problema del nepotismo, la gran carga de trabajo generó vicios al interior del sistema, porque, y ahora se dice abiertamente, que el Poder Judicial que defiende tus derechos humanos era el primero que violaba los derechos humanos de los trabajadores. Unas cargas excesivas de trabajo, los horarios, prácticamente teníamos horarios de entrada, es decir, a las 9 de la mañana, pero salida no había. Normalmente estábamos hasta altas horas de la madrugada ahí, 2, 3 de la mañana, para regresar al día siguiente. Esos eran los desaciertos o los vicios que se generaron por el sistema, por la gran carga de trabajo que teníamos en aquel entonces, y que actualmente tienen muchos tribunales. Cierto. Bien, ¿y cómo ha sido tu transición del trabajo como servidor público del Poder Judicial al ejercicio de la abogacía privada? Ha sido difícil al principio, bueno, ya de eso hace cerca de 11, 12 años que me retiré del servicio público, pero son cambios muy importantes. Es muy diferente estar en la parte de la administración de justicia, es decir, de verificar ya un caso hecho, como nosotros decimos, ya tenemos la demanda, ya tenemos la contestación, y la labor del secretario es muy parecida a la labor de un juez en el sentido de que tiene que hacer una propuesta de solución del caso, pero el caso ya está hecho. En el ejercicio privado de la profesión
los abogados postulantes somos los que creamos el caso, hacemos la demanda en su caso, contestamos la demanda, buscamos pruebas y nos dedicamos al ámbito penal. Ahora en el nuevo sistema, pues funcionamos también como investigadores, generando pruebas. Entonces sí es una dinámica completamente diferente y sobre todo porque en el ámbito privado respondemos a los intereses de nuestros clientes. Claro. Y ahí es una diferencia muy marcada. Y es totalmente diferente estar dentro del servicio público, donde los valores como la objetividad, imparcialidad, son los que deben imperar. Afuera existen esos valores, pero también tenemos que responder a las exigencias de nuestros clientes. Claro, siempre con profesionalismo y ética y también con objetividad. Eso no quiere decir que por estar afuera se pierden esos valores en el ejercicio de la profesión, pero son visiones totalmente distintas. Cierto, qué bien. ¿Qué opinión general te merece la reforma judicial que impulsa el actual gobierno? De manera general es una reforma importante, es una reforma sí radical desde muchos ángulos. El que ya todos conocemos y lo más trascendente de esta reforma es la forma en que ahora se van a elegir los jueces, que es por voto popular directo. Eso es lo más llamativo de la reforma. Es una reforma transformadora. ¿Hasta dónde esa reforma puede generar un cambio positivo y eficaz para solucionar los problemas que tiene el Poder Judicial? No lo sabemos, pero estamos a punto de enfrentarnos a ello. Ahora el 1 de junio con las votaciones y en septiembre ya con la toma de protesta de los cargos. Si vemos muchos candidatos a nivel nacional que están optando por un puesto, ya sea de juez o jueza, magistrado o magistrada, ministro o ministra, hay elementos que incluso conocemos en lo personal y como profesionistas que son muy valiosos y que conocen también cuáles son los problemas que tiene el Poder Judicial. Lo importante de manera genérica es que esta reforma judicial se nutre de personas que estuvieron dentro de la judicatura, dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también desde otras visiones, es decir, de personas que vienen o provienen de la academia, provienen del ejercicio libre de la profesión, que pueden tener otro tipo de sensibilidad para encarar el problema que tenemos en la Administración de Justicia en México. Bien. ¿Consideras que esta reforma surge de una demanda social legítima o de una necesidad política del gobierno en turno? La demanda social en el aspecto de administración de justicia siempre ha estado latente en México y de manera muy generalizada. Nosotros lo vemos mucho en el ejercicio de la profesión en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, que son personas físicas o personas morales, empresas, la primera queja que tenemos nosotros y que nos achacan ese problema directamente a nosotros como abogados, que somos sus representantes, es el gran retraso en la administración de justicia. Los juicios duran años, puede ser de 1, 5, 6, 7, tenemos casos que pueden durar más de 10 o 12 años. Esa ha sido una queja generalizada prácticamente desde mínimo hace 20 años en este país. Por ejemplo, en el ámbito laboral burocrático, es decir, me refiero a aquellos trabajadores que perdieron su trabajo en el gobierno, que fueron servidores públicos que por alguna razón los despidieron, generalmente de manera injustificada, demandan ese despido injustificado ante un tribunal que se llama Tribunal Federal de Justicia, de Conciliación, y Arbitraje, que está en la Ciudad de México. Es el tribunal, solamente hay un tribunal en todo el país que atiende a
personas que fueron servidoras públicas que por alguna razón tienen que demandar a una dependencia de gobierno. Un juicio laboral burocrático en ese Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se tarda aproximadamente 5 años, 7 años. Yeah. Entonces, pueden imaginar que un trabajador con un sueldo menor que es despedido injustificadamente para encontrar justicia o eco en la justicia, tiene que esperar alrededor de 5, 6, 7 o a veces más años para que le puedan dar su indemnización. Yeah. Entonces sí había siempre un clamor social, sobre todo por el retraso en la resolución de los asuntos, y que nos guste o no el voto popular en las últimas elecciones, pues bueno, el gobierno actual pues fue el que ganó las elecciones, tuvo mayoría en el Congreso, y pues definitivamente sí existía ese clamor social, y después en las votaciones se ve reflejado en las urnas la elección de la mayoría de los ciudadanos. Creemos que no responde tanto a un ejercicio ilegítimo del poder, sino que se ve nutrido de una demanda social palpitante durante muchos años, y que de alguna forma se tuvo esta visión para verificar esta transformación. Y definitivamente los cambios pueden ser buenos o malos, finalmente tenemos que enfrentarlos, pero todo puede ser mejorable, y esta es una experiencia que ya tenemos enfrente de nosotros, que bien puede ser buena, y dependerá mucho de los actores, de quienes vayan a estar enfrente de esos órganos de la justicia. Considerando eso, ¿crees que esta reforma representa una amenaza para la independencia del Poder Judicial? Realmente no considero que sea una amenaza frontal como tal, sino hay voces encontradas en ese sentido. Se cree que el hecho de elegir a un juzgador disminuye o puede disminuir su independencia. Sin embargo, mientras exista estabilidad en el cargo, que es uno de los elementos principales de que se nutre la independencia judicial, y como está propuesto, hay cierta estabilidad en el cargo, no creo que sea un atentado frontal contra la independencia judicial. Además, la independencia judicial también depende mucho del ejercicio que cada persona, en lo individual, que cada persona juzgadora haga frente al caso que tiene delante. Porque es muy difícil que una estructura de poder pueda mover de tal forma que pueda violentar esa independencia judicial. Ahora se ha dicho que puede ser un atentado contra la independencia judicial, pero por las consecuencias que generó la reforma. Es decir, había juzgadores de carrera que tenían 30, 40 años de servicio ejerciendo la función de personas juzgadoras, y viene una reforma que los pone en una encrucijada: continuar ejerciendo el cargo o bien someterse a votación, cuando ellos en su proyecto de vida ya sabían de antemano que una vez ratificados en el cargo, ya sea de jueza o juez, magistrado o magistrada, realmente ahí se iban a retirar. No había un tiempo específico del ejercicio del cargo. Sin embargo, tenemos que recordar que no ha sido una reforma que no hayamos vivido en el pasado. Por ejemplo, citamos y recordamos ahora la reforma del 94, donde prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se componía de 26 personas juzgadoras, ministras y ministros, se convirtió en 11 ministros, como actualmente está formada. ¿Y qué pasó en aquel momento? Que públicamente, y muchos académicos
abogadas, abogados, señalaron que ese fue el gran golpe de Estado a la Suprema Corte que se dio desde 1994. Sí. Entonces ahora con esta reforma, que lo que más nos llama la atención es la votación popular, donde dicen cómo vas a votar a jueces que tienen que ser designados por su profesionalismo, por su instrucción académica, y que no es lo mismo votar, por ejemplo, a una senadora, senador, diputado, diputada, que votar a un juez que debe tener algunos elementos técnicos. Eso es lo que más impacto causa socialmente, públicamente e internacionalmente. Cierto. ¿Cuál es tu opinión sobre el mecanismo de la elección por voto directo para los jueces y magistrados? El mecanismo inicialmente es un mecanismo innovador en el sentido para nuestro país. Hay ejercicios que ya se han hecho de manera internacional y inicialmente podría decir que estaba a favor de esa elección de un juez por voto popular. En las tradiciones jurídicas, en la historia del derecho y sobre todo en la historia moderna del derecho, hablando del ejercicio de la judicatura, prácticamente del juez o jueza como hacedor o hacedora de sentencias, siempre se le criticaba algo a esa persona juzgadora, que le faltaba legitimación. Es decir, en la medida en que una persona juzgadora era designada por un órgano del Estado y no extraído de la voluntad popular, perdía cierta legitimación. Y se construyeron teorías, por ejemplo, la teoría de la argumentación jurídica, donde el planteamiento principal era cómo legitimar a una persona juzgadora. Y se definió que la única forma de legitimarla era a través de sus sentencias, argumentando bien esas sentencias. Ahora que las personas juzgadoras van a ser electas por voto popular, pues definitivamente existirá una legitimación de origen, una decisión por parte de la voluntad ciudadana para saber, para determinar quiénes queremos que nos impartan justicia. Y me parece también este ejercicio sano porque antes de estas elecciones, si ustedes, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona si conoce al juez de primera instancia civil, le va a contestar que no los conocen. Cierto. Y esta parte también involucra a la ciudadanía en los temas de la justicia verdadera. Es decir, ¿quién es el que te juzga? ¿Sabes cuál es su instrucción? ¿Sabes cuál es su historia? ¿Sabes qué estudios tiene? Es más, de manera muy sencilla, ¿sabes su nombre? La ciudadanía no estaba interesada en esas situaciones, pero no porque no le importara, sino porque no participaba en la designación de los jueces, porque eso era a puertas cerradas inicialmente. Cierto. Recordamos que antes de la reforma del 94, la forma en que se elegían al menos a los juzgadores federales o juzgadoras federales era a través de la decisión de los ministros. Bastaba con que un ministro dijera, bueno, a mí me toca porque hay 5 plazas libres, entonces nos repartíamos una cada una. Se fue transformando, se crea la carrera judicial, se crean los exámenes de oposición y se va avanzando más en el sentido de la objetividad. Y bueno, ahora llegamos a esta participación ciudadana para la decisión de quiénes queremos que sean nuestros jueces. Y poco a poco, como en cualquier proceso, seguramente se va a ir mejorando o incluso puede cambiar la forma, pero es un ejercicio democrático que no ha tenido precedentes, al menos aquí en nuestro país, y va a ser una experiencia, me parece que importante. Es que esto nos podría generar a lo mejor más problemas
o bien traer más soluciones, mejores soluciones, ¿no? Esperemos que nos traiga más soluciones esta reforma. Vemos a muchos candidatos, a muchas personas candidatas que han tenido como que puntos muy comunes en lo que hemos podido escuchar en redes sociales, que es la parte o el sector donde se les ha permitido hacer campaña. Y que es el acercamiento de la justicia a la gente, como que esa es una voz muy común a todas las candidaturas. El acercamiento a la gente es una. Y la otra, que era de la que hablaba, la rapidez, la prontitud en la resolución de los conflictos. Por ejemplo, esta reforma constitucional y legal también, que de la que más conocemos es el voto popular. También, por ejemplo, se reformó en el aspecto constitucional la ley de amparo, se crea el Tribunal de Disciplina, del cual también vamos a votar algunas personas que van a ser magistradas o magistrados que van a encargarse de esa parte de la disciplina de las personas juzgadoras en general. Y en ese órgano precisamente de disciplina ya se estableció, por ejemplo, plazos definidos para la resolución de los famosos amparos que conocemos. Antes de esta reforma no teníamos esencialmente algo muy significativo de cuánto tiempo debe tardarse en resolver un amparo. Si nosotros leíamos la ley, el amparo se tenía que resolver en 30 días, prácticamente, lo cual era muy, muy difícil de lograr. Y ahora ya se estableció un tiempo prudente en el concepto del legislador de 3 meses, de 90 días, que puede tardar como máximo un procedimiento. Sin embargo, nos ha tocado una experiencia muy reciente de un juzgador en la Ciudad de México, que es el primer circuito judicial. Es un juzgador de amparo en materia de trabajo que resolvió un juicio de amparo prácticamente en 10 días hábiles. Un juicio que nosotros presentamos y también de manera sorprendente cuando nos notificaron esta resolución. Jamás habíamos visto que un juicio de amparo pudiera resolverse en 10 días hábiles. Esperamos, y cuando menos las personas que están de candidatas, eso es lo común. Tratar de abatir el rezago, de resolver más rápido, de acercar la justicia a la gente. Eso me parece que vale la pena el ejercicio democrático que estamos haciendo en este momento. ¿Nos podrías comentar las implicaciones que tiene elegir a 64 aspirantes a magistrados de la Suprema Corte? Es una complejidad que en este momento ya no podemos salvar, pero conforme se fue dando este proceso electoral, nos hemos dado cuenta que la elección judicial es muy compleja para cualquier persona, para cualquier ciudadano o ciudadana. Increíblemente, ni los que estamos en ese sector de litigio, que estamos todos los días yendo a los tribunales, no sabemos los nombres de los candidatos o candidatas. Hay quienes no conocemos. Y el tiempo tan corto de las campañas, que prácticamente fue 2 meses, no permiten a ninguna persona meterse de lleno a conocer el currículum, la historia de su candidato. En este caso, para ministras y ministros, pues también se vuelve complicado. Hay quienes, hay abogados que nunca habíamos conocido a las personas que están ahora de candidatos, no conocemos su trayectoria, no sabemos qué hacen. Y la memoria al momento de votar nos puede fallar. ¿Por qué? Porque haber un listado de 64 en ese momento, de 5 o 6 boletas de varios colores y sabores,
y sobre todo que vamos a ver nombres y anotar números. No son como las elecciones tradicionales, donde al menos hay un signo gráfico, donde es muy sencillo poner una cruz, una tachita, una palomita, algo que distinga esa voluntad de voto. Aquí tenemos que poner números. Cierto. Y elegir a personas cuyos nombres están puestos ahí, de los cuales no tenemos ninguna referencia gráfica. Cierto. Y solamente un color. De la gran mayoría. Exacto. Y a veces también, y eso es responsabilidad también del Consejo de la Judicatura, que ha hecho mucho en los últimos años para dar a conocer a la ciudadanía qué hace un juez, una jueza, qué hace una magistrada, un magistrado. Pues imagínese, usted se va a enfrentar, por ejemplo, en ministros a 64 personas que no conocen. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a quien no conocemos? Cierto. Eso es lo complicado de esta elección. ¿Y cómo interpretarías el que se haya definido que se seleccionen a 5 mujeres y 4 hombres? Eso lo aplaudimos en ese sentido porque esta política de elegir ahora mayoría mujeres realmente es una acción afirmativa como se conoce en esta tradición de política de género. Evidentemente se trata de estabilizar, combatir esa desigualdad histórica que han sufrido las mujeres por el sistema patriarcal, definitivamente. Sí. Y ahora que lo hacen así es una acción afirmativa y me parece que es lo correcto. Ya, qué bien. Y en cuanto a qué impacto tendría la calidad de las sentencias, ¿tú crees que la calidad de las sentencias se mantendría, mejoraría? Puede mejorar, sí puede mejorar. A lo mejor se mantiene, sí. Podría disminuir, decía hace unos días en una entrevista uno de los ministros de la Suprema Corte que él sugeriría que se mantuvieran las nuevas personas que entraran a esos cargos, que mantuvieran algunos puestos estratégicos, por ejemplo, los secretarios, que son los que materialmente proyectan o proponen un borrador de sentencia al juez. El juez revisa el expediente, revisa la sentencia y si considera que está correcta la prueba, o bien borra, quita, suma, etc. Si eso se mantiene, si esos puestos se mantienen, es posible que la calidad, yo no digo que sea la mejor calidad actualmente, pero la calidad que tenemos ahora podría seguir permaneciendo. Yeah. Y claro, la tendencia sería a mejorar, aunque vemos también, y esa es una posición que me agrada, que muchas candidatas y candidatos están pugnando por cambiar ese tipo de sentencias, por sentencias más accesibles a la persona, a la ciudadanía. Se habla también de sentencias con lectura fácil, es decir, aquellas que se dirigen a menores de edad, donde se traduce temas técnicos a lenguaje ad hoc para los menores y que los puedan entender. Desde mi perspectiva, una sentencia, lejos de tener tecnicismos, de ser larga, debe ser clara y sobre todo entendible para quienes va dirigida, que son inicialmente a las partes que están en el conflicto, pero también a la ciudadanía en general. Cierto. En cuanto a la forma operativa de qué riesgos hay de que las boletas se trasladen, las boletas, las urnas se trasladen al INE para su conteo y pues pareciera que no hay mecanismo de transparencia, ¿verdad? No, hasta el momento como está configurado el proceso, nosotros creímos inicialmente que esta elección
iba a tener los mismos candados que técnicamente llamamos cadena de custodia, cierto, que una elección normal. Sin embargo, no fue así. Y el punto importante es el conteo. El conteo no se va a realizar en las casillas. En las casillas simplemente se va a organizar y recolectar el voto, se cierra la urna y se traslada al instituto, a las juntas. Sí, ¿verdad? Especialmente a las juntas en cada estado, y ahí es donde se va a realizar el conteo. En la historia electoral mexicana, el hecho de contar los votos en las casillas nos costó muchas cosas en este país. Vaya que sí. Y llegamos a ese punto a través de muchas luchas y a construir una cadena de custodia para asegurar precisamente el voto, para evitar fraudes y sobre todo de los gobiernos en turno, que eran los que hacían travesuras de alguna forma y en las votaciones. Vaya. Ahora sí nos deja un sabor agridulce el tema, mejor dicho agrio, el tema de no contar los votos en la casilla, en el momento de cierre de casilla, como se hace tradicionalmente. No nos parece algo difícil de haberse logrado, de que el voto pudiera haber sido contado en las casillas. Claro. Desconocemos los fundamentos como tales para haber tomado esta decisión. Ahora el INE estaba señalando que va a haber muchos observadores electorales que van a estar vigilando esa parte de la elección, pero la falta de una cadena de custodia deja mucho que desear. Y es algo que en el futuro, o bien se oyen voces, el día de hoy se oían voces que el INE podía cambiar de parecer y ordenar que se cortara los votos ahí en las casillas. Cierto. Entendemos que hay un elemento importante material y específico que hace muy difícil ese conteo por el tiempo que puede llevarse a cabo en contar. Porque son muchas boletas, son muchos nombres, y para hacer ahí los cálculos ahí sería difícil, considerando que los funcionarios o funcionarios de casilla que van a participar en la elección pues prácticamente están todo el día. Y ahí hay cansancio, no hay relevos, son condiciones materiales que no se han previsto. Sin embargo, no deja de llamar la atención la decisión de no contar los votos en el momento del cierre de la casilla. Y eso es un elemento. Otro que también nos ha llamado la atención es el famoso voto anticipado que ahora está trabajando el INE, sobre todo para personas con capacidades diferentes, personas que no pueden acudir por alguna razón, enfermedad, el día de la elección, pueden ellas votar anticipadamente. Ese voto anticipado, al menos en nuestro país, no teníamos ese ejercicio democrático, no nos cerramos, nos llama mucho la atención, pero es por la historia que traemos a cuesta. Cierto. Sí. Si nuestra historia hubiera sido diferente, donde los problemas no hubieran sido electorales, de fraude electoral, violación al voto, etcétera, no cargaríamos con este peso. Pero todas estas circunstancias, como esa cadena de custodia que se rompe, como ese voto anticipado, simplemente nos salta y nos llama la atención, pero por la historia que traemos a cuestas. Sin embargo, son ejercicios nuevos que se pueden dar. En otros países votan hasta de manera electrónica. Así es. Nadie le llama la atención, no tienen ese prurito de que pueda cometerse un fraude de manera muy sencilla a través de una votación electrónica. Esta pudiera ser una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Claro, exacto. Pero hay mucho temor por la historia que tenemos a cuesta. Claro, claro. ¿Qué opinión te merece el hecho de que algunas candidatas a la Suprema Corte de Justicia y en general que están en las boletas por ahí tengan antecedentes penales
o asuntos judiciales pendientes? En principio, las personas que están o pueden estar en esa condición no pueden ser elegibles, y eso es porque no reúnen los requisitos de ley. Lo que parece estar pasando es que no se ha definido si esas personas verdaderamente están en esos supuestos. Sin embargo, se ha detectado, por ejemplo, candidatos que están a puesto de magistrados, que estaban en el Poder Judicial o que están en el Poder Judicial pero están suspendidos de su cargo por cuestiones disciplinarias y que aún así aparecen en la boleta. Entonces, eso sí es un problema que incluso el INE ya lo está visualizando en los temas de la cancelación de las candidaturas, de las cuestiones de elegibilidad de las personas, que se va a dar en su momento antes de entregar las constancias de mayoría. Entonces, sí es un problema que ya se está visualizando, digo, en todos los niveles, lo ha dicho la señora presidenta, el Senado también se ha manifestado, incluso se han presentado las denuncias correspondientes ante los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral para que se observen esas circunstancias. Definitivamente, una persona que tiene esa problemática no reúne el requisito básico de honorabilidad y menos que pueda tener problemas de índole penal. En los antecedentes penales sí hay que tener mucho cuidado porque la Suprema Corte recientemente emitió una jurisprudencia en el sentido de que considerar que una persona tiene un antecedente penal no lo puede limitar al ejercicio de una profesión o de un trabajo. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en aquella situación de la novela de Víctor Hugo de Los Miserables, ¿verdad? Donde Jean Valjean toda la vida ya pagó su delito, pero tiene que seguir pagando su delito toda la vida. ¿Por qué? Cierto. Porque queda siempre la huella indeleble de la comisión de una conducta indebida. En el caso de los antecedentes penales es así. Si usted comete una conducta que la ley señala que es un delito, pero pagó en términos coloquiales su delito, ya sea a través de la compurgación de una pena de prisión o el pago de una cantidad económica, pues ese delito ya se pagó y no tiene por qué estar marcada toda su vida por esas condiciones. Bien, ojalá funcione esa selección, ¿verdad? Esperemos. Esperemos. De los cargos que se pretenden elegir mediante el voto directo, ¿cuáles consideras que son los más delicados o estratégicos y por qué es? Realmente los cargos más estratégicos, importantes que se van a elegir, evidentemente por estar en la cúspide del Poder Judicial, son los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque son aquellas personas que definen los rumbos de la justicia. Los 9, o sea, los 5 y 4. Las ¿verdad? 9 personas que estarán en su momento en la Suprema Corte son los que van a definir el destino jurídico de esta nación. Definitivamente esos son los más importantes. Uno de las posiciones más estratégicas puede ser el Tribunal de Disciplina, porque de ese Tribunal de Disciplina va a depender tal vez el funcionamiento del grueso de las personas juzgadoras, llámense juezas, jueces, magistrados o magistradas, porque en la medida en que sus criterios sean lo más objetivos posibles y correctos, podemos lograr que la justicia funcione de una manera distinta a como venía funcionando. Eliminando, no en su totalidad seguramente, el nepotismo, el acoso sexual, el acoso laboral, del que siempre ha padecido el Poder Judicial de la Federación. En algunos momentos de su historia, un poquito más agravada la situación, en otros menos, pero sí el órgano estratégico va a ser ese tribunal de disciplina
que ojalá ponga en cintura a muchas personas juzgadoras. Durante mucho tiempo el Consejo de la Judicatura fue muy laxo con las personas juzgadoras y nosotros como litigantes los vemos a diario. Nos sorprende mucho ver juzgadores en otros estados de la República, particularmente, por ejemplo, puedo citar el caso de Chiapas, donde de repente uno se sorprende de las conductas que asumen jueces federales frente a situaciones que es imposible actuar como actúan. Entonces, el Tribunal de Disciplina va a ser un punto neurálgico para la administración de justicia y sobre todo para el control de las personas juzgadoras. Porque de que necesitan control las personas juzgadoras, definitivamente. Esperemos que sean realmente, que no sean usen criterios políticos, ¿no? Políticamente claro. No les conviene. Sí, definitivamente sí. El Tribunal de Disciplina, entre más objetivo, mejor. Y ojalá que los criterios de juzgamiento para las personas juzgadoras no rayen en lo político. Eso evidentemente esperamos, sino en los valores que inspiran la carrera judicial, la administración de justicia, profesionalismo, ética judicial, valores, objetividad, sobre todo imparcialidad. Cierto. Eso es lo que el Tribunal de Disciplina debe estar vigilando, porque en muchos sentidos, y también lo ha dicho la señora presidenta, sufrimos de pérdida de imparcialidad en los actuales juzgadores. En muchos juzgadores son evidentes, son muy objetivas las constancias que revelan que están favoreciendo a una parte, ya sea por una cuestión política, incluso hasta por ignorancia, porque también esa funciona. Entonces sí esperemos que el Tribunal de Disciplina los meta en cintura, al menos vigilando que verdaderamente los jueces sean imparciales. ¿Conoces algún país donde el modelo de elección popular de jueces o ministros se haya implementado? ¿Qué resultados han tenido y qué podríamos aprender de esas experiencias? El Senado publicó, con motivo de esta reforma, algunos estudios acerca de países donde se han transitado también por esta aventura del voto popular de sus jueces. Bueno, Estados Unidos, que todos conocemos, si bien no en la cúspide de su judicatura, porque los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos no son elegidos por voto popular, pero sí en algunos escaños inferiores de la judicatura, donde el problema que han visto en Estados Unidos, que ya tiene vasta trayectoria en esa elección de jueces, y el problema que siempre han visto ahí, en el caso de Estados Unidos, es el financiamiento privado de las campañas de los jueces. Porque en principio ese financiamiento privado normalmente lo que provoca es una disparidad entre los candidatos. Y si un candidato le aporta mayores cantidades de dinero, generalmente tiene más posibilidades. No hay un terreno parejo, no hay una contienda equitativa para poder participar. Ese es uno de los problemas que ha marcado la historia o los estudiosos de Estados Unidos en cuanto a elección de los jueces. Hay otros en Suiza, en Japón se eligen por retención. En Japón las experiencias pues, no nos han marcado grandes problemas. Bueno, Japón sigue siendo una gran potencia económica en este momento. Y finalmente lo más cercano que tenemos a nosotros es Bolivia, donde ahí los cuestionamientos pues, bueno, han sido públicos. Venezuela también en algunas regiones eligen a sus jueces, que
por el sistema de gobierno, por la situación política que se vive en esos países, es muy evidente que trastocan ese tipo de elecciones. Pero nosotros no somos ninguno de esos dos países. Ojalá. Estamos lejos de ser esos países y la elección judicial está enmarcada en otros linderos, incluso en la cuestión de las campañas de las personas juzgadoras. Fueron campañas muy restringidas, no se admite el financiamiento privado, el candidato tiene que pagar con sus propios recursos, está limitado, los jueces tienen un tope definido, las magistradas y magistrados otro, tribunal de disciplina y ministros topes de campaña iguales, tratando de hacer al menos en la ley una contienda lo más equitativa posible. No podemos aprender en este momento de las experiencias de otros países porque apenas vamos en la nuestra. Cierto. Sí aprendimos de los otros países, al menos restringiendo esos datos. Por ejemplo, el financiamiento privado que tanto preocupó a Estados Unidos en su momento, aquí lo salvamos poniendo unas restricciones muy específicas en cómo se pueden utilizar recursos y quién puede dar recursos para la campaña de una juzgadora o de un juzgador. Y nadie puede hacerlo, no puede ser financiado por partidos políticos, por instituciones públicas o privadas. El dinero para la campaña debe salir del bolsillo del candidato. Bien. Muy bien. ¿Y esta reforma cómo afectaría a los abogados litigantes en su ejercicio profesional? En el ejercicio profesional yo creo que esperamos buenas cosas porque estamos, y siempre lo hemos estado como abogados postulantes, peleando con las partes, peleando con el juez y prácticamente peleándonos con todos. Entonces no nos hace una diferencia. Esperamos que de las personas que conocemos que puedan llegar y que puedan ser electas para esos cargos, que puedan mejorar la administración de justicia. Y lo que siempre nos ha preocupado mucho a los abogados postulantes es, a lo mejor no queremos la mejor sentencia que pueda enmarcarse o que pueda ganar un premio en su estructura, en su argumentación. Tal vez lo que pugna a la gente a través de nosotros, y por la gente me refiero a nuestros clientes, a las personas que representamos en los juicios, es que sea una justicia rápida. Porque una justicia, por muy buena que sea, pero lenta, como la tenemos actualmente, no nos sirve de nada. En el caso, hemos llevado juicios que han durado tanto tiempo que nuestros clientes se han muerto después de tanto tiempo. Entonces, y ya los herederos están siguiendo el juicio. A lo mejor una justicia más rápida es lo que queremos, aunque pueda tener sus deficiencias técnicas. Pero eso, afortunadamente, existen tribunales revisores y Suprema Corte, etcétera, que pueden salvar esas inconsistencias. Pero tener una sentencia en los tiempos que marca la ley hace la diferencia para las personas. Cierto. ¿Cuál sería el mensaje que se envía a los mercados internacionales con esta reforma? Porque ha habido también, pues, posiciones contrarias en al menos... Claro, públicamente se han dado muchas voces, incluso dentro del propio Poder Judicial había personas disidentes, personas que no querían la reforma y otras que sí. Los que no querían la reforma evidentemente decían que el mensaje que estaba dando la reforma hacia el exterior era de inestabilidad. Que la economía se iba a venir para abajo porque en México prácticamente no hay justicia. Esas son palabras muy fuertes, pero en realidad sabemos que no es así. Seguimos trabajando con los tribunales. Los tribunales, bien o mal, están haciendo lo humanamente posible. Se puede mejorar. Esperamos que esta reforma mejore.
pero esas voces están encontradas. No ha habido hasta el día de hoy algo contundente que nos lleve a afirmar que la reforma judicial esté dando un mensaje de inestabilidad en el tema de justicia en nuestro país. Sí. No creo que en este momento exista eso. Nosotros lo vemos en Nuevo León. Nuevo León sigue creciendo. No ha habido fuga de capitales, como esencialmente puede visualizarse eso de manera inmediata. ¿Cuál es el impacto económico de esta reforma? No lo vamos a ver actualmente. Se decía que las grandes capitales del exterior se rehusarían en invertir en nuestro país porque no les garantizaban un litigio justo en nuestro país. Y eso habla muy mal de este país. Pero esas voces incluso de Estados Unidos, de clientes del extranjero, la visión que desafortunadamente siguen teniendo de nosotros y alimentándose por esas voces disidentes es que en nuestro país existe una gran corrupción. Prefieren en las cláusulas arbitrales poner el litigio en Estados Unidos, en Europa, que venirse a litigar aquí en México, porque en México dicen que los jueces son corruptos. Entonces, esperemos que esta reforma modifique y envíe el mensaje, un mensaje diferente al exterior, donde esa reforma tuvo, sí, como con motivo, tuvo como un motivo fundamental en la corrupción que existía en el Poder Judicial de la Federación, como un punto de partida. Sí. Entonces, enviar ese mensaje podría ser mejor para los mexicanos, que precisamente estamos tan al pendiente de lo que sucede en nuestro país. Como en todos los países hay corrupción, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que cometen delitos, otras que no. En todas partes los hay. Lo que tratamos es de disminuirlo. Y esto, el mensaje que debe enviar al exterior es que nuestro país está tomando cartas en los problemas internos que ya ha visualizado. El acoso sexual, el nepotismo, el acoso laboral, la corrupción por ignorancia, porque no es verdad que todas las personas juzgadoras que impartieron justicia hasta este momento son las mejores preparadas del país. Hay muchas personas que pueden ejercer esos cargos y que están igual o más preparados que ellas o ellos, y eso no lo podemos dejar a un lado. Y sí ver cuáles son los problemas sistémicos que tenemos, incluso que en su momento los detectó el anterior presidente de la Suprema Corte, que sí verificó que había esta situación alarmante de violencia hacia las mujeres. Las mujeres en el Poder Judicial han sido víctimas de violencia laboral, acoso sexual de manera increíble, pero antes no se decía nada. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial era un coto vedado, todos se cubrían. Denunciaba a una mujer, a un titular por abusivo, y el Consejo no hacía nada. Esperamos que esta reforma al menos corrija un poco este tipo de circunstancias. Bien. También, según datos publicados, indican que el 1% de los delitos que se cometen no tiene una sentencia condenatoria. ¿Esta reforma responderá realmente a las causas profundas del problema de justicia? Es una parte del gran problema de la justicia en términos muy generales, porque la justicia tiene terrenos y aspectos multifactoriales. Dentro de la justicia, o lo que podemos llamar justicia, no solamente está el Poder Judicial, es decir, las juezas o jueces, sino también, al menos en materia penal, están las fiscalías, que son las personas encargadas de investigar los delitos. Si las fiscalías hacen una investigación deficiente, cuando llegan
al órgano jurisdiccional, es decir, a los jueces o juezas, el juez que tiene que apegarse a la ley exclusivamente no puede hacer otra cosa que, si no existen pruebas contundentes, pues dictar una sentencia absolutoria. Pero ese problema es en conjunto. Si al menos en materia penal, la reforma, a lo mejor integral, faltó eso, una reforma que abarcara todos los sectores de que se compone este tema de la justicia penal. Ahora, por fortuna, desde 2008 tenemos un nuevo sistema constitucional en materia penal que conocemos como el sistema penal acusatorio, a diferencia del sistema que teníamos anterior en 2008, que era un sistema eminentemente escrito. Ahora lo que conocemos todos coloquialmente como juicios orales. Los juicios orales en materia penal sí han venido a solucionar, al menos en el rezago, las sentencias ya no se tardan tanto. Cierto. En su momento fueron más rápidos, ahora se están anquilosando, pero sí fue una transformación. La elección judicial, al menos el tema del voto popular de los jueces y magistrados, en realidad no viene a solucionar puntualmente ese tema, porque ese tema es multifactorial. Sí, ¿verdad? Bien, pues estamos llegando al final de la entrevista, estimado doctor. ¿Qué mensaje final compartirías con quienes se sienten preocupados por el rumbo que puede tomar la justicia en México? Porque muchos estamos preocupados, ¿eh? Sí. Claro, uno de los mensajes principales es ejercer nuestro derecho al voto, tratar de informarse, al menos de aquí al 1 de junio, por nuestra ciudad, nuestro estado, y verificar por quién vamos a votar para ministras y ministros. Y por otro lado, tener confianza, porque los cambios necesariamente generan una posibilidad, una alternativa de hacer las cosas de manera diferente. Toda reforma puede mejorarse. Esta es una nueva experiencia. Los invitamos a que vean esta elección, esta legitimación de las personas juzgadoras como un ejercicio democrático, como una aventura programada para mejorarla y, sobre todo, lo más importante, para acercar la justicia a la gente, a las personas, para que las personas puedan conocer de carne y hueso quiénes son las personas que en su momento, si tienen un problema, un acercamiento, una demanda, un juicio, puedan saber quiénes son las personas que los juzgan. Y no hay que preocuparnos, la reforma ya está ahí, tenemos que ser como esa neuroplasticidad cerebral, tenemos que acomodarnos a los cambios y mejor, en lugar de preocuparnos, es enfrentarla de la mejor forma, ser críticos para poder solucionar, para poder mejorarla si esto persiste en el futuro. Y si en este ejercicio hay inconvenientes, pues también tenemos la opción de cambiar, de variar otra forma de elección. En principio estaba yo muy contento por la elección de jueces y magistrados, pero sí pongo el punto central en cómo se llega a ser candidato, porque el proceso para ser candidato creo que es el que debemos mejorar. En este momento, por el corto tiempo, ya lo tenemos así, pero es un cambio, es una transformación de un sistema. También confiemos en las personas jóvenes que pueden estar preparadas, que sí a lo mejor no tienen experiencia, pero son inteligentes, tienen intuición y, como cualquier abogado, tienen las herramientas necesarias tanto para ser un abogado postulante como para ser una persona juzgadora. Varios especialistas han publicado
que el Poder Judicial sí requería un cambio, pero el cambio que se está haciendo, ellos citan, y yo creo que muchos mexicanos lo pensamos así, que vino por un rencor político más que por atender la necesidad de un cambio eficiente en el Poder Judicial. ¿Qué opinas de eso? Se veía públicamente que había una controversia, un conflicto entre el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel, y en su momento, por ejemplo, el titular, que en aquel entonces era el ministro Saldívar, el presidente de la Corte, y luego de repente se hicieron amigos, o públicamente así se dijo. Y no amigos, me refiero como metafóricamente, es decir, limaron sus asperezas y pudieron sobrevivir o coexistir en este país. Después vino el cambio, sí se advertían algunas situaciones que no habíamos visto en el país, como si fuera una venganza prácticamente del Poder Ejecutivo al Judicial por algunos proyectos que se vieron ahí limitados por amparos y suspensiones dictadas en amparos. Entonces, eso públicamente en el ciudadano dejaba entrever esa circunstancia. Algunas personas lo hacían ver como una venganza prácticamente del Poder Ejecutivo. Bien. Pues gracias Toño por tanta información que nos has dado, y espero que todos comprendamos mejor y que pues nos interese más el participar en estas elecciones, porque es necesario, ¿no? Es necesario y es un reto, un ejercicio al que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos invitados, y vamos a ver cómo nos sale este ejercicio democrático. Tiene que salir bien. Esperemos por necesidad. Que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias amigos por seguirnos. Hoy les presentamos un tema de actualidad y en el que pues todos debemos de enterarnos para tomar una decisión el 1 de junio, votar y que esa decisión pues nos beneficie, y a lo mejor vamos a tener que participar más para mejorar algunas cosas que se deben mejorar, ¿cierto? Claro. Sí. Muy bien. Gracias, gracias a todos y a todas. Hasta pronto, que la pasen bien.